desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 en el cual, pues, aficionados a el deporte rey del motor, os hablamos de esta afición que compartimos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que va a ser el Gran Premio de España, que es el próximo que tenemos en vista. Vamos a comentar algunas noticias y vamos a comentar un poco el tema que está siendo un poco el tema estrella en la Indy, que es la presencia de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis y que, bueno, pues nos va a dar bastante que ver a los aficionados a la Fórmula 1 si somos seguidores de Alonso, porque es un evento en las 500 millas de Indianápolis, por lo que hemos estado viendo en los horarios, bastante largo. Para comentar estas cosas tenemos esta noche a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con ganas ya, ¿verdad? Sí, no solo Alonso tiene carga de trabajo, sino que nosotros también tenemos, porque bueno, ahora comentándolo fuera de micro, digamos, pues la Indy son 2 semanas, yo aparte me gusta seguir la Fórmula E, que también empieza el periplo europeo y las motos y tal, o sea que si te gusta esto, tienes hasta en la sopa. Emanuel, el particular Maldini de Desde Boxes Podcast. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas. Pues sí, hablaremos de la Indy, pero al final del programa, para que aquellos de vosotros, pues que a la Indy no la seguís o no estáis hipeados, como es nuestro caso con la participación de Fernando, bueno, pues hablamos primero de la Fórmula 1 y dejamos para el final lo de la Indy. Bueno, pues eso va a ser lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con las noticias, Gran Premio de España y la Indy. Y en cuanto a noticias, bueno, estas semanas no han venido muy cargadas, hemos tenido sobre todo pues el tema mediático de Fernando Alonso, pero sí que destacaríamos dos cosas. Tenemos por un lado el equipo Force India, Emanuel, que habíamos comentado la noticia de que habían detenido, la policía había llevado para interrogar a su sí, al llegamos a comentarla, que habían detenido a Villa y Maya. Creo que no, ahora no recuerdo, pero bueno, ahí queda. Que no llegamos a decirlo. El caso es que los dos supuestos dueños de Force India a día de hoy están detenidos. Uno de ellos ya lleva 2 años en la cárcel en India, y con Villa y Maya, una de las razones por las que solo lo veíamos en el Gran Premio del Reino Unido, digamos, y poco más, es porque tenía una orden de busca y captura contra él por parte de autoridades indias, ¿no? Y finalmente lo detuvieron hace semanas. Y el caso es que, claro, el equipo Force India funciona bien, están de hecho haciendo, creo que, de las mejores temporadas desde que se formó el equipo. Y claro, tener a los dueños del equipo, uno detenido, otro ya en la cárcel, pues digamos que no mola. Como digo, sigue funcionando, pero digamos que Force India es un equipo apetecible por parte de terceros a la hora de ser adquirido, ¿no? No sé si os acordáis que en su momento se llegó a hablar de que igual Aston Martin se pensaba en comprar el equipo. Finalmente Aston Martin se desembarcó de una manera más light, por así decirlo, en Red Bull. Y con Force India, pues ahora el rumor es que Brabham pues podría interesarle hacerse con el equipo para seguir una estrategia similar a la que utiliza McLaren, ¿no? Que es utilizar el equipo de Fórmula 1 de escaparate para vender superdeportivos, ¿no?
recordad que Brabham, pues bueno, es un histórico de la Fórmula 1. De hecho, es el único caso donde el constructor ha sido campeón del mundo con su propio coche. Y también, como curiosidad, pues fue el equipo que compró Bernie Ecclestone antes de que Bernie Ecclestone se diera cuenta de que molaba más esto de tener los derechos comerciales de la Fórmula 1, ¿no? Y poco más, ¿no? Con Force India siempre hay esta clase de rumores. Es un equipo que, bueno, en declaraciones de estos días decían que esperaban luchar con Red Bull para luchar en esa tercera posición del Mundial de Constructores, algo que se me antoja a mí un poco ambicioso, pero bueno, podrías, sí, dependiendo cómo vaya la temporada de Red Bull. Y como digo, es un equipo apetecible porque, bueno, lleva Mercedes ya desde tiempos históricos y funciona. Y en cuanto al chasis, pues, y las instalaciones y todo esto, pues vale, no son ahí el santo grial, pero digamos que es un equipo establecido, ¿no? Y que funciona. Y antes de comprar los desechos de otro, pues te haces con un equipo que funciona y que está ahí en el grupo de estrategia, de hecho, y que, bueno, tiene algo que decir, ¿no? Y con esto de Brabham, pues los familiares de los herederos se cuidaron mucho de no perder la marca, como os acordáis con el caso de Lotus, ¿no? Que hubo galimatías ahí, quien tenía la marca, se formaron dos equipos, hubo luchas, que yo me llamo Lotus, ¿no? Lotus F1 y la Virgen. Compraban, pues aquí los herederos se cuidaron mucho de mantener la marca para que no haya problemas. Y bueno, pues ha surgido un fondo clásico de estos con pasta de por medio, y ante la disyuntiva de sacar un superdeportivo, pues dicen, oye, mira, tenemos aquí un extra de dinero, vamos a comprar el Fórmula 1, un equipo de Fórmula 1, lo llamamos Brabham o como sea, y bueno, pues intentamos replicar el modelo de McLaren, ¿no? A ver, de cara a la Fórmula 1, y ahora que en esto de Liberties está mucho por la labor de mantenerlo clásico, etcétera, etcétera, hombre, ¿qué prefieres? ¿El nombre de Force India o el nombre de Brabham? Hombre, yo prefiero Brabham, ¿no? Para los millennials, por así decirlo, les da Brabham, pues suena, no sé, suena a algo que no es Fórmula 1, ¿no? Suena más Force India, ¿no? Pero bueno, tirando a lo histórico, que vuelva una marca como Brabham, y si detrás está algo serio y no tonterías, pues puede ser un punto bueno para la Fórmula 1, ¿no? Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Teniendo en cuenta que cuando era pequeñajo el coche que más me corría en el Scalestri era un Brabham, pues te puedes imaginar, ¿no? Era de los que la época en la que no había alerones delanteros, no sé si os acordáis que había muchos coches que no llevaban alerón delantero, pues el Brabham era verde, lo recuerdo, y corría que se las pelaba en el Scalestri, así que por mí adelante. Lo que pasa es que yo no veo tan fácil Hombre, por un lado está claro que Force India prácticamente se va a ver, o sea, si la situación de los dueños es realmente están abocados a la prisión, entiendo que no les va a quedar más remedio que vender. Pero por la noticia que nos enlazaste, Emma, pues da la sensación de que no va a estar del todo fácil, porque lo que piden es bastante menos es bastante más de lo que ofrecen, con lo cual a ver en qué queda todo. Bueno, sí, también se daba por hecho lo de Aston Martin, y al final, pues Aston Martin ha acabado en Red Bull, o sea que esto al final no sabes hasta qué punto, pues, yo qué sé. Es que no sé. Y bueno, con respecto a cómo se está desenvolviendo Force India en esta temporada, pues para mí el secreto más que el propio coche es la pareja de pilotos que tienen, ¿no? Que lo están peleando ahí con Williams, cuando Williams claramente tendría que ser o es superior, ¿no? Lo que pasa es que sí, si Force India tiene dos pedazo pilotos, en Williams ahora mismo tienen
uno que es Massa y... Eso te iba a decir, que Williams y es básicamente... Massa, ¿no? Williams está corriendo con un piloto, porque Stroll aún se tiene, no sé si algún día va a despertar. Y en cuanto a Force India, teníamos un poco la duda de ver cómo reaccionaba ante la marcha de Hülkenberg, ¿no? Que vale, que a mí ya sabéis que me gusta Hülkenberg, ¿no? Pero es cierto que Sergio Pérez siempre ha conseguido por H por B lograr ese resultado. Tiene, no sé cómo decirlo, el aura para, con coches bajos, conseguir un podio, ¿no? Y claro, en Force India pues eso es todo. Y en cambio Hülkenberg es un poco más... ¿Cómo decirlo? Es más tranquilo, por así decirlo, en cuanto al resultado. Es más fino y Pérez es más furia, ¿no? Sí, pero igual te consigue un tercero y igual las dos siguientes carreras te acaba un décimo, y en cambio Hülkenberg en esas 3 carreras donde Pérez te logra un tercero, pues igual acaba octavo las 3, ¿no? Eso me quiero referir, ¿no? Uh-huh. Y para un equipo como Force India, pues estar, aunque sea por un punto, estar puntuando siempre, pues es lo que es el objetivo. Y ahora lo está haciendo con los dos, tanto Pérez, que es el que está logrando los mejores puestos, ¿no? Porque Esteban Ocon está un poco haciendo de Hülkenberg, entre comillas, ¿no? Siempre está llevando puntos a casa. Sí, pero se trata de un piloto que está debutando, con lo cual... Sí, después del año pasado... Es la imagen opuesta precisamente a la que está dando Stroll en Williams, ¿no? Sí, bueno, Ocon hizo las últimas carreras con aquel Manor. Y... Cierto. Es cierto que tiene más olvidado, experiencia. bueno. Tiene más experiencia que Stroll, pero bueno, a ver, si me das a elegir, antes de que empezara esta temporada, si me das a elegir entre Stroll y Ocon, te elegiría Ocon. Y entre Williams y Force India te quedabas con Williams. Pues no sé qué decirte, ¿no? Porque la pareja de pilotos... No, digo como coche. El año pasado... Como coche te digo que me quedaría con Force India, porque el año pasado el Force India fue muy bien, sobre todo como suele ser clásico con ellos, en la segunda parte del año suelen arreglar el problema de la primera parte del año y el coche suele ir mejor que esa primera parte, ¿no? Con lo cual Williams, que una vez que cambiaron a Mercedes y tuvieron esa temporada donde Massa logró la pole y estaban luchando por podios, y de hecho en el campeonato no llegó a ser segundo detrás de Mercedes, pero os acordáis, ¿no? De 2014, en esa segunda parte de la temporada, especialmente Williams se cansó de hacer podios entre Bottas y Massa, y a punto estuvieron de verla en la segunda posición, creo que era Red Bull en el campeonato de constructores, y a partir de ahí siempre ha ido escalón hacia abajo, ¿no? O sea, nunca volvieron a repetir esa actuación de incluso pelearle en algún momento una victoria como fue en Austria, sí, pero bueno, donde yo creo, Emma, que sobre el papel el Williams es mejor coche que el Force India, y tienen, a día de hoy sí, y tienen además mayor capacidad, ¿no? Bueno, económica, estás bueno, tú más al tanto, pero ahí económica sí es cierto que Williams siempre tiene un poquito más, porque al ser el clásico, entre comillas, tiene bonos y siempre va a tener un poquito más, pero el rendimiento por euro gastado es mayor en Force India, creo que en... No, es que precisamente en rendimiento sin duda, y luego encima la performance, ¿no?, de sus pilotos, está claro. El problema con Williams es eso, que los pilotos, todo lo que pasó con Bottas, después que Pat Simons dejó el equipo, ficharon a Paddy Lowe, tienen ahí a ¿cómo es? Que ahora no me sale el nombre, a la hija de Williams, que va a ser madre en los próximos meses, Claire Williams va a ser madre en los próximos meses, en teoría el manda más cuando no está ni Frank ni su hija, pues debe ser Paddy Lowe, que una de las razones para marcharse de Mercedes y fichar por Williams es que
que quería tener más importancia en el equipo, y eso se traduce en acciones y dirige la compañía, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver, Williams donde con Paddy Lowe al mando, ¿no? Y contando con esos pilotos, bueno, Massa, pues salvo lo que pasó en China, el resto pues ha cumplido, ¿no? Ha cumplido acorde al coche que tiene y al papel que le toca. El que no está cumpliendo, yo creo, es Stroll, que en el equipo dicen que están contentos con la alineación de pilotos, que evidentemente que van a decir, si dicen que no, pues vámonos, ¿no? Pero lo cierto es que ahí con un Stroll, si quieren luchar por plazas importantes en el Mundial de Constructores, si sigue así, le van a tener que dar un toque, porque claro, puntuar siempre con Massa pues no cubre, ¿no? Cuando tienes ahí un Force India que a día de hoy es el único equipo junto con Mercedes y Ferrari que ha puntuado en todas las carreras con los dos coches, y no voy mal. O sea, aunque sea con uno, a la larga eso va a primar, ¿no? Bueno, habrá que ver en qué queda este culebrón, porque bueno, esto va para largo. Y otra de las noticias que hemos tenido habla de otro equipo de la parrilla que bueno, pues tiene algún tipo de problema en sus planes, por lo menos, y es el equipo Renault, que hablan de que la nueva actualización del motor que tenían previsto pues sacar a la pista ya antes del parón veraniego, recordemos en el mes de agosto, se va a retrasar porque bueno, ven que tienen que asegurarse de que no haya riesgos de fiabilidad y que no les pase, bueno, como puede haberles pasado al equipo McLaren, que los coches están teniendo problemas en todas las carreras, y de 8 participaciones han acabado solamente 2, como habíamos comentado, y que bueno, pues el equipo Renault quiere tener las cosas bien atadas antes de sacar esa nueva especificación de motor. Sí. Y esto vamos a ver qué implicaciones tiene en cuanto a Red Bull de cara a su lucha por acercarse a Mercedes y Ferrari, porque claro, ellos contaban con aquí esta semana ya en Barcelona, España, estrenar digamos que esa versión B del Red Bull. Ya os comentamos que estaban teniendo problemas a la hora de correlacionar los datos entre el CFD, el túnel del viento y lo que dice la pista, y ya sabemos los problemas que eso ha traído a Ferrari y tal. Pues esperaban, bueno, van a tener el coche B aquí a España, y ya en Canadá pues que Red Bull les suministrará la evolución que les acabara de por todas, junto al del chasis, pues dejarlos luchando con Ferrari y Mercedes, ¿no? Y ahora, sin embargo, van a tener el chasis, y Red Bull, pues como decías tú, Dani, pues en fiabilidad no están seguros de que esta evolución cumpla, y han decidido retrasarla y esperan tenerla antes del parón veraniego, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que a ver si llega para el Gran Premio de Hungría o Gran Bretaña, con lo cual ahí Red Bull tendría que pelear con el motor que tiene ahora en circuitos donde le va a hacer falta, donde les haría falta esta evolución, ¿no? Como son el de Baku y el propio Canadá. Va un poco a sufrir a esperar de que el chasis les dé un poquito más. Y más para lo nuestro, esto también perjudica a Carlos Sainz, que claro, él no tiene ese chasis B que va a tener Red Bull. Imagino que el Toro Rosso sí mantendrá alguna evolución, pero no será del mismo calibre que el equipo madre, y si no trae motor, pues este Red Bull, este Toro Rosso ya, por ejemplo, lo vimos en Rusia, que le costó ahí y tal conseguir algún puntito, pues sin evoluciones de motor, y vamos a ver cómo son las del chasis, a Carlos Sainz va a tener que picar piedra con esa parte media de la parrilla, ¿no? Como ya hizo el año pasado, que también tuvo que picar piedra sabiendo que su coche no daba como, no estaba al mismo nivel más o menos que lo que tenía sus enemigos, por así decirlo, ¿no? Y después, de cara a nosotros, pues una pena, ¿no? Porque, a ver,
Como siempre suelo decir yo me espero que Red Bull reaccione y se meta en la lucha con los otros dos, y eso, pues evidentemente, de tener a 4 a tener 6 posibles coches, y encima que los dos pilotos de esa escudería no son mancos, sino que son Ricardo y Verstappen, pues va a ser una pena que no tengan armas para luchar con los de arriba, ¿no? O sea, cuantos más, mejor. Sí, yo realmente deseo que Renault sea capaz de hacer un motor que permita como mínimo acercarse, ¿no?, a Red Bull, porque si no la diferencia... Ahora mismo a mí me da la sensación de que Red Bull está en una tierra de nadie, donde los que vienen por detrás pues no son capaces de pillarlos, pero a su vez se ven incapaces totalmente de alcanzar a Mercedes y a Ferrari, o a Ferrari y a Mercedes, que ahora mismo no tengo muy claro cuál de los dos es realmente el mejor, ¿no? Y parece, no tenemos, por ejemplo, el año pasado, si os acordáis, las cosas empezaron no igual, pero sí parecidas en el sentido de que Ferrari estaba por delante de Red Bull, y luego llegaron las peoras típicas de Ferrari y Red Bull los adelantó. También deseo que no ocurra lo mismo y que Ferrari sea capaz de mantener el paso y se lo siga poniendo muy difícil a Mercedes, con lo cual directamente Red Bull, por mucho que mejore su chasis, va a necesitar de un motor Renault en condiciones para poder conseguir que nosotros tengamos esa pelea a 6, ¿no? Y no esa pelea a 4, sí, porque... que casi es una pelea a 2, luego otra pelea a 2, y luego un rato después Raikkonen y Verstappen peleándose entre ellos, ¿no? Sí. Ya en Rusia tendrían que haber traído el MGUK de este año y no el del año pasado, porque al final se encontraron con un problema de última hora, y desde el comienzo de temporada los coches que llevaban Renault están utilizando el MGUK del año pasado, lo que se traduce en menos potencia, y que encima esta unidad pesa más que la de este año, con lo cual en Rusia decían, bueno, vamos a traer el de este año, que va a aportar más potencia, y encima es más ligera, lo que va a poder permitir equilibrar un poco mejor el monoplaza, ¿no? Y tuvieron que retrasar esta yo no sé decir la evolución, porque tenían que tenerlo ya desde Australia, pero siguen con esas, con lo cual, a ver, en su favor, en 2014, cuando estrenamos estos motores, Renault a prisas empezó a traer cambios y tal, y los motores petaron, ¿no? Empezaron a petar. Sí. ¿Os acordáis que el problema era más gordo porque no venía de las unidades subyacentes, sino que era del propio motor de combustión? ¿Os acordáis, no? Las petadas en plena recta, petadas de Verstappen, Carlos, hay por todos lados. Y todas las declaraciones de Red Bull poniendo paridad, ¿no? Y eso, Red Bull casi incluso amenazó con abandonar la Fórmula 1. Después, al año siguiente... De hecho, Toro Rosso llegó al año siguiente a decir, mira, pasamos de Renault y preferimos el motor Ferrari del año anterior. Sí, esto fue más 2015, creo recordar. Y ya en 2016, el año pasado, y dijeron, bueno, vamos con calma, cuando estemos seguros, las metemos. Y cuando metieron estas evoluciones el año pasado, sí que se vio que en este caso Red Bull sí que daba un paso hacia adelante, ¿no? O sea que la actualización de los toques el año pasado, que cuando estaban vigentes, pues sí que se notaba, ¿no? No era aquello de como Honda, ¿no? Que para este Gran Premio utilizamos 15 toques, y al final, pues, ¿para qué? En el caso de Renault sí que parecía que se notaba, y parece que está un poco siguiendo la misma estrategia. Y este año es más importante esta estrategia, porque el año pasado el equipo de fábrica, digamos, ¿no?, pues no tenía nada que hacer con Magnussen y con Jolyon Palmer. Y este año la escudería sí que está dando un paso hacia adelante, al menos con Hülkenberg, porque Palmer está en modo off, ¿no? O sea, ya vimos lo que ha pasado en Rusia. Y va a haber un punto, yo creo que va a haber un punto o no está lejos de darse, ¿no? Pero vamos a ver el punto de
de conflicto entre Red Bull y la propia Renault, ¿no? Porque hasta ahora estaba predefinido que Red Bull iba a ser mejor que Renault, pero tal como se están planteando los hechos, si Red Bull no remonta, igual la que remonta es Renault, ¿no? Y bueno, yo lo veo difícil. Es difícil, pero Hülkenberg, al menos en clasificación, no está muy lejos de lo que puede hacer a día de hoy, o al menos por lo que vimos en Rusia, de lo que puede hacer un Verstappen o un Ricciardo, ¿no? Ya después de la carrera, a Hülkenberg le está costando, pierde posiciones en las primeras vueltas y tal, y el coche no tiene el nivel del Red Bull, ¿no? Pero vamos a ver cómo reaccionan ante las mejoras y si Red Bull sigue teniendo este problema de correlación de datos, que es importante, ¿no? Ferrari ha sufrido, o sea, Alonso hemos visto cómo ha sangrado por ese problema del túnel del viento que parecía ya un mantra, ¿no? En Ferrari, y vamos a ver si Red Bull puede corregir ese mal endémico y traer un chasis potente. Sobre todo vamos a ver si ese chasis funciona en Mónaco, ¿no? Más que aquí en España, aunque sí, tener un coche con mejores chasis en España mola, pero sobre todo en Mónaco, donde el año pasado Ricciardo le quitó maravillosamente la pole a los Mercedes, aunque después la carrera fue como fue, y sobre todo vamos a verlo ahí, si ese chasis está al nivel, lo vamos a ver en Mónaco, ¿no? Si Red Bull digamos que adelanta a un Ferrari o a los Mercedes en Mónaco, ahí si se da eso, desde luego confirmará que el chasis ha dado un paso hacia adelante, porque con el chasis que tienen ahora, el coche que tienen ahora, no, después de lo de Rusia no veo a Red Bull. No, está claro que este año Verstappen no gana la carrera como hizo el año pasado. Bueno, aunque Mercedes haga lo del año pasado, ¿no? Sí, tendría bastantes dificultades. De hecho, el año pasado o sea, tuvo detrás a Raikkonen mucho rato, ¿os acordáis? ¿No? Y Raikkonen no en ningún momento le llegó a meter el coche, pues ya sabes que es un problema que tiene Kimi, ¿no? O sea, que el año pasado ganó, pero tampoco es que fuera ahí paseándose. Bueno, de todas formas, esto ya es, bueno, rizar el rizo del rumor, ¿no? Pero ya hay rumores de si Alonso el año que viene estará corriendo con Renault, con lo cual bueno, lo de siempre. Nos conviene que el motor Renault vaya más también. En las últimas horas se está hablando de que Niki Lauda había comentado en pretemporada a sus allegados que había conseguido un precontrato Mercedes con Vettel para el próximo año. La historia de Alonso con Renault es que o sea, cuando estaba en Ferrari, no, también con Renault y tal. Incluso yo he escuchado la historia de Alonso hasta con Williams o alguna, hasta que vuelva a Ferrari, una cosa, o sea, ya cualquiera, ¿no? Con Alonso casi funciona cualquier cosa menos McLaren Honda, ¿no? O sea, a Ferrari no vuelve Alonso, ¿eh? Pero bueno, estamos ya, es muy temprano para empezar a hacer no, pero va a ser muy importante porque hasta ahora todo esto de la Series Season se está manteniendo muy, muy tranquila, ¿no? Hasta ahora todo era Mercedes versus Ferrari, ¿no? Y guay. Pero ahora ya en en periplo europeo, donde ya vienen los motorhomes y todas estas cosas, ya vamos a empezar a hablar de la Series Season. Y claro, cómo esto influye en el campeonato, porque Vettel no tiene contrato para el próximo año, Alonso no tiene contrato para el próximo año, y pese a que no va a luchar por el título este año, va a ser un actor principal en esas decisiones de los otros. ¿Qué más? Raikkonen no tiene contrato, Bottas no tiene contrato, aunque yo creo que tras la victoria del otro día ya digamos que va a continuar, o sea, y a poco que se empeñe Hamilton también va a continuar. ¿Qué más? En Force India, dependiendo, Pérez siempre renueva año a año, o sea,
Vamos a ver qué hace Mercedes con Ocon y con Verlaine, ¿no? Si lo mantienen en la posición que están ahora. ¿Qué más? Vamos a ver Carlos Sainz, porque Carlos Sainz, ¿os acordáis? Se llegó incluso a hablar de Carlos Sainz en Mercedes. O sea, Carlos Sainz también va a ser un actor principal ahí en la negociación de los otros. Va a poder continuar. De hecho, en las últimas declaraciones que había escuchado yo de Fernando Tost o del propio Helmut Marko, no recuerdo bien, o no, creo que era Christian Horner, decía que por qué no Carlos Sainz iba a continuar otro año más en Toro Rosso cuando no hay garantías de que en otro escudería Mira, va a te hacer hago, mejor que en Toro Rosso. te hago yo ya el cambio de cromos. Si como dices, si Vettel se va a Mercedes, Pérez se va a Ferrari y Carlos Sainz se va a Force India. Bueno, no sé, ahí el tema con Carlos Sainz, yo evidentemente no lo veo en Pura Toro Rosso. especulación, Sí. Pero ahí yo creo que el que saldría perdiendo es Carlos Sainz, porque ahora mismo está en Toro Rosso. Iría Force India, que a priori Force India tiene mejores cartas que Toro Rosso, pero ya que das el salto a otro equipo, pues vete a un equipo de fábrica, que menos. Aunque sea Renault, yo insisto, el año pasado se lo ofrecieron, al final no tal, pero ya estamos viendo cómo va el Renault este año. Es cierto que Renault no va a estar toda la vida, ¿no? Si Pérez al final recala en Ferrari, tampoco es que sea un mal sitio donde enseñarse, ¿Dónde? Force India. En Force India, hombre, como te decía, pues a ver, tiene mejores cartas que el Toro Rosso a día de hoy, pero Yo a ya día que de vas hoy a me dar voy el antes cambio, a Force India que a Renault, tío. O sea, pues yo siempre fábrica, porque Force India hoy está alto, pero mañana, tío, se le cruzan los cables y adiós, muy buenas. El equipo desaparece o vete tú a jugártela. Y es cierto que en Renault, cuando consigan el objetivo, van a volver a abandonar la Fórmula 1, estoy seguro. Pero bueno, eso tiene un proyecto de que 5, 6, 7 años. O sea, es tu carrera deportiva, básicamente. A poco que cumplas, vas a poder desarrollarte, ¿no? Y yo creo que Renault va a ir para arriba, no sé cuánto, pero va a ir para arriba casi siempre, tal, ¿no? Y en cambio Force India, pues siempre va a tener un techo. El techo de Red Bull, de Renault, es el campeonato del mundo. El techo de Force India siempre va a ser como muchísimo algún podium esporádico y estar luchando como quieren hacer este año por la tercera plaza mundial de constructores. Y en cambio, si el objetivo de Carlos Sainz es ganar el título, pues tienes que ir con escuderías que te permitan llegar a lograr en algún punto de tu carrera deportiva. Pero bueno, ya, pero no es que vayas a ser Carlos Sainz el que elige equipo, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Desde Red Bull dicen que por qué no otro año más en Toro Rosso, que yo creo que ya... Bueno, ya este año han tenido que meter a Pierre Gasly. ¿Tan malos son los que vienen detrás? No, precisamente por eso. O sea, te está gastando la pasta en los que vienen por atrás y a algún lado los tienes que meter. O sea, Pierre Gasly, que digamos que cumplió, ganó la GP2 y que se le escapó en Monza, creo, el año pasado, que iba a correr en Toro Rosso y dijeron el equipo, ¿sabes qué? ¿Se te escapó? Pues te jodes, con perdón. Y lo mandaron a... Sigue dentro del programa, evidentemente, pero lo mandaron a la Super Fórmula en Japón, ¿no? Y por atrás aún vienen otros pilotos, ¿no? Y este año tienen a Kvyat, que Kvyat ya estuvo en Red Bull, otra vez en dos. Pues no entiendo entonces la política. No entiendo la política de Red Bull. O sea, si realmente tienen pilotos por detrás que vienen apretando, a ver, deberían deberían haber dejado marchar a Carlos Sainz, por ejemplo. No, lo de Red Bull es, si consigues el objetivo, te ascendemos, digamos, una cosa así. ¿Qué pasó? Que Pierre Gasly, por ejemplo, Carlos Sainz consiguió el objetivo, vale, que ganar las World Series, y está en Toro Rosso únicamente porque aquel año a Vettel se lo ocurrió fichar por Ferrari. Si no, hoy Carlos Sainz probablemente igual no estaba en Fórmula 1, a saber dónde estaría, ¿no? Os acordaros de aquel caso porque si Vettel no llega a ir a Ferrari, Red Bull estaría ahora mismo es mucho decir, pero aquella temporada Vettel, Ricardo y en Toro Rosso Verstappen y Kvyat. Sí. Y al marcharse Vettel suben a Kvyat y eso permite a Carlos Sainz, ¿no?
Después, ¿qué más? Pierre Gasly consigue el objetivo, gana el GP2 y dices, vale, de GP2 paso lógico, Fórmula 1. ¿Y qué pasa? Pues pasó todo esto de Kvyat, que no sé qué, fuera. Ahí ya meter a Verstappen dentro de la nada, digamos, porque Verstappen, ante la calidad que tenía y tal, lo metieron de la nada, ya hubo un sospaso, por así decirlo, ¿no? Y ahora con esto de Peral, otro sospaso, ¿no? Con lo cual hay varios dentro del escalafón que dicen, vale, no me vale de nada conseguir el objetivo porque sé que los de Red Bull tienen contrato, que los de... Pues por eso te digo, está Emma, que jodido. deberían haber dejado marchar a Sainz. Ya, pero ellos quieren dejarlo marchar a cambio de cosas. Lo que dijeron para no dejar marchar a Carlos Sainz fue que estaban dispuestos a dejar marchar a Carlos Sainz si al sitio donde iba Carlos Sainz iba a suponer una mejora para él de rendimiento y eso ya pues pasta, etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo dejaron marchar porque consideran que Toro Rosso a día de hoy es mejor sitio que los sitios que preguntaron, ¿no? Por él. Que hablamos de Renault, ¿no? Claro, es que precisamente era Renault, o sea... Bueno. Que Carlos Sainz quería irse a Renault, hay que recordar. Sí. Quería irse a Renault, pero como siempre dice él, no, aquí el que dirige el cotarro es Red Bull, es el que dice dónde voy. Pero él quería irse. Y yo evidentemente no lo veo otro año más en Toro Rosso. Porque ya ¿cuántos llevaría? Llevaría 4. Sería el cuarto. Sería el cuarto. Que entendiendo que Toro Rosso es una escuela para pasar a Red Bull, pues... No sé. Que lo normal son 2. Hasta ahora era... después de 2 años, si no ascendías a Red Bull... Fuera del programa. Pasó con... Bueno, pues ya sabemos con los que pasó, ¿no? Y en cambio, está claro que... De momento con Kvyat no han querido hacer eso. Todos nos sorprendimos cuando decidieron mantenerlo. Y con Carlos Sainz no están dispuestos a hacer eso porque es lo suficientemente bueno como para que en hipotético caso de que se vean forzados a deshacerse de él, eso les va a traer beneficios, ¿no? Beneficios en motores más baratos o que van a seguir motores de fábrica X años más o lo que sea, ¿no? O a lo mejor que si se pirasen Ricciardo o Verstappen, pues a lo mejor también lo Hombre, subían. esa es un poco la carta que también baraja el entorno de Carlos Sainz, que igual en Red Bull hay una plaza libre el próximo año. Claro, si en Red Bull hay una plaza libre, eso cambia evidentemente toda la película. Uh-huh. Porque un poco todo saltó por los aires cuando Red Bull decidió meter a Verstappen al programa, ¿no? O sea, estaba claro que iba a ser el programa. ¿Verstappen cuántos años tiene de contrato? Verstappen tiene mínimo hasta 2020. ¿Y Ricciardo? Que Ricardo están los dos hasta 2020, creo recordar, una cosa así. Pues entonces... Pero claro, el contrato dice 2020, también Fernando estaba con McLaren por 3 años y se fue al año. O sea. Sí, pero la situación era insostenible. Bueno, al final el piloto está donde quiere ir. Si hay que forzar la situación o tal, yo creo que, mira, me voy. Bueno, pero bueno, efectivamente aquella situación era más beneficioso que se fuese para la escudería que lo que se puede estar viendo ahora en otros equipos. Bueno, de todas formas, todo este asunto, perdona Dani, como estábamos comentando, es muy interesante porque a diferencia de otros años sí que hay asientos hipotéticamente libres y claro, esto aún no ha explotado, pero ya ha empezado con el tema de que Vettel tiene un precontrato y al final, sobre todo tratándose del tema Mercedes-Ferrari, este tipo de cosas siempre pueden minar psicológicamente uno a otro, ¿no? Porque ahora que Ferrari ha dado con la tecla, que se esté hablando de que Vettel tiene un precontrato con Mercedes, pues
es un poco... La verdad que yo ahora viendo esta Ferrari no veo a Vettel cambiándolo por Mercedes, ¿no? Sería Yo es que tampoco veo a Mercedes contratando a Vettel. Pero... A no ser que Hamilton deje Mercedes. Pero claro, ahí la cosa... En fin. Claro, después hay que tener en cuenta que podemos ver retiradas espontáneas. Ya después de lo que vimos con Rosberg, pues vete tú a saber si... Yo qué sé. Ya nada nos coge de sorpresa, ¿no? Ya. Sí, que tampoco descartéis una vuelta de Rosberg, ¿eh? Hombre, yo no lo veo. El tío lo tuvo bastante Hombre, claro. no para Mercedes, pero... Hombre, yo creo que si viene para ganar. O sea, para ser ahí otra vez tener que apretar para tal, pues, no sé. Ya de venir vienes para volver donde estabas antes. Digo en cuanto a resultados. No, igual escudería puede ser otro. Veo más fácil un futuro con Vettel y Rosberg en Mercedes que con Hamilton directamente. Que un Hamilton-Vettel. No, pero Rosberg no va a volver. No por lo menos tan pronto. Y como tú decías, yo a Vettel en Mercedes, pese a este rumor, yo tampoco lo veo en Mercedes. Y más ahora que Ferrari está... Que tiene las cartas para ganar. O sea, yo no lo veo. O sea... De hecho, más, yo creo que es cierto que con Vettel se empezaba a hablar de que, vale, si este año, que es el tercero que lleva en la escudería, si imaginemos que este año no tiene el coche que tiene sin ganar, pues, oye, yo me voy a hacer un Alonso 2, pues me busco las habichuelas, claro, y eso implica irse a Mercedes, ¿no? Pero viendo que tal como está el equipo ahora, que funciona, que digamos que es un paz de remanso y tal, pues no sé, sería un poco suicida irse a otra escudería. Bueno, pero bueno, este tipo de cosas el experto es Hamilton. Y bueno, ya está bien, ¿no? Digo yo, de especulaciones, que aún no ha llegado la Fórmula 1 este año, aún no ha llegado a Europa. Empieza el viernes, pero aún no estamos allí, ya estamos pensando en el 2018. Y el que no hablamos fue de nada de Alonso, ¿no? Que yo lo veo más... Renault. Yo unos días los veo más continuando en la Fórmula 1 y otros días los veo más fuera de la Fórmula 1. Dependiendo cómo esté de humor él y de sus declaraciones ese día. La prensa lo veo más unos días fuera de la Fórmula 1 y otros días siguiendo la Fórmula 1. Con McLaren u otro equipo, eso ya no lo sé. Sí, desde luego depende un poco de si ha podido empezar la carrera, si le ha podido estar cerca de acabarla o qué es lo que ha pasado, ¿no? La verdad es que... Porque el otro día, ¿os acordáis? Perdón, Dani, que dice... Sí. Bueno, ya veremos dónde estamos cada uno de nosotros en 2018. Esas son, que digo yo, igual el año pasado no están ni en Fórmula 1. En cambio ves otras que dices... Bueno, sí, el próximo año intentaré luchar y dices, bueno, va, el próximo año va a estar en Fórmula 1. O sea... Unos días una cosa y otros días... Que imagino que él lo tiene claro. Aunque diga que no, después del verano y tal, yo creo que va teniendo una idea clara de... Yo creo que a estas alturas aún no se decidió. Aún no sabe qué va a hacer el año que viene. Bueno, pues... Ahora mismo tiene la cabeza en otro sitio. Hombre, evidentemente el tema de la Indy, pues ¿cómo decirlo? Si no fuera por la Indy... Entonces sí que a lo mejor ni llegaba a Mónaco. Que acuerda, ¿no? No sé si lo llegamos a comentar en el podcast, pues sí. Creo que sí, ¿no? Que se llegó a hablar, no sé cuándo ahora, ya. Que igual no acaba la temporada y se iba a mitad de temporada adiós y tal, que lo tuvo que desmentir él mismo y no, se iba a acabar la temporada y tal. A ver cómo le va a McLaren ahora en Barcelona. Hombre, pues ya están diciendo... Para Rusia dijeron en la previa. Bueno, para Rusia va a empezar el principio de ir hacia arriba. Después pasó lo que pasó. Ahora en Barcelona están diciendo, no sabemos lo que nos espera en Barcelona. No sabemos lo que nos espera. Ya la declaración de Alonso es, ya en España puede pasar lo que sea. Ya no me espero nada, ¿no? Cuando es uno de sus circuitos talismanes, es el piloto de la parrilla que tiene más podiums en el circuito, ¿no? Y de hecho, ahí ha sido la última victoria de Alonso en el campeonato ha sido en España. En el Ferrari de 2013, si no voy mal.
Esta ha sido su última victoria que ha conseguido hasta la fecha. Ya ha llovido, ¿eh? Sí, ya en son el 14 bastantes no ganó grandes ninguna carrera. No. En 14 no. Aquel Ferrari no... O sea, la última temporada con Ferrari no mojó. ganó. De hecho, creo que en el 2014 incluso le costó hacer podium. Creo que lo llegó a conseguir. Sí, porque Red Bull estaba ya apretando. Creo que lo llegó a conseguir. Ahora no soy seguro si lo llegó a conseguir, pero lejos de aquel Ferrari que iniciaba la época híbrida, no, que le llamaban el aspirador, ¿te acuerdas? ¿No? Aquel morro de pato, demonios, aquel engendro, pues no daba lo que tenía que dar. Uh-huh. Bueno, y si os parece, lo que hacemos ahora es hablar del Gran Premio de España, que es lo que nos ocupa este fin de semana ya como decía Juan, con la vuelta de la Fórmula 1 o la llegada de la Fórmula 1 a territorio europeo. Emanuel, tenemos ya horarios y prácticamente todos los datos de neumáticos y de RS, ¿verdad? Sí. El viernes los primeros entrenamientos a las 10 de la mañana. El mismo viernes los segundos entrenamientos a las 2 de la tarde, el sábado los terceros entrenamientos 11 de la mañana, la clasificación como siempre 2 de la tarde, el domingo la carrera a las 2 de la tarde. En cuanto a neumáticos, aquí va a acabar el ciclo obligatorio de elección de Pirelli, ¿no? De las primeras 5 citas, pues Pirelli elige por todos. Aquí los neumáticos que ha elegido, los compuestos que ha elegido Pirelli para Barcelona son el blando, medio y duro. Ya el duro, ya están diciendo que, vamos a ver, el valiente que utiliza o que hace funcionar el duro. Y bueno, ya sabes, 7 del compuesto blando, 4 del medio y 2 del duro, ¿no? Y a utilizar obligatoriamente en carrera o el blando o el medio, ¿no? Y por supuesto en clasificación el blando para la Q3. Y en cuanto a DRS, pues las zonas clásicas del circuit de Barcelona-Cataluña. La primera zona después de la curva 9, con el punto de detención entre la 8 y la 9. Y la segunda zona, la larga recta de meta-salida que tiene el circuit, con la zona de detención entre la 15 y 16, después de la chicane. Vamos a ver cómo funcionan los adelantamientos, porque a priori Barcelona no destacaba mucho con los adelantamientos. Con la ayuda del DRS favoreció este hecho, pero vamos a ver esta nueva Fórmula 1 cómo se desenvuelven los entrenamientos, o sea, los entrenamientos no, los adelantamientos. Por cierto, comentar de los neumáticos, que como veis, blando, medio y duro, la gama más dura de compuestos que tiene Pirelli. Y en pretemporada aquí Pirelli llegamos a ver hasta el ultra blando, creo recordar, ¿no? De hecho el mejor tiempo con el neumático más blando que llevamos aquí, o sea, el blando, en pretemporada lo marcó Stroll, 1.20 y pico. Porque los más rápidos, Raikkonen y los Mercedes, pues los marcaron todos con el super blando o el ultra blando. Que como decía, que ya muchos están diciendo que vaya locura, ¿no? Después de ver lo que pasó en Rusia con el ultra blando y etcétera, pues vamos a ver. Destacar también el tema de que esta prueba en España se podrá ver en abierto, ¿no? En televisión española o en la 2, Manuel. En Teledeporte, si no voy mal. En Teledeporte. Bueno, sí. de todas formas aún tenemos HD, ¿no? O sea, es una buena noticia para poder verlo con calidad. Sí, que si no voy mal, los comentaristas van a ser Marc Martí, Roberto Meri y otro, que ahora no me acuerdo, pero esos van a estar seguros. Eso sí, solo la carrera, ni entrenamientos ni libres. Bueno, menos da una piedra, ¿no? Sí. Al menos la Fórmula 1 tienen el abierto, porque en motos no hay ni las pruebas españolas en abierto. Uh-huh.
Bueno, y con esto, antes de despedirnos, lo que podemos hacer es comentar, como decíamos, la aventura americana de Fernando Alonso en la Indy, corriendo pues las 500 millas de Indianápolis, que ya ha empezado este periplo, que además va a ser largo, porque ahora comentaremos lo que nos queda por ver, y que, bueno, pues como alguna gente nos había comentado, que pues igual la Indy no era interesante, lo dejamos para el final. Si queréis, bueno, pues ya aquí ya hemos acabado con la Fórmula 1 y nos metemos de lleno un poquito en lo que han sido la prueba de Fernando para conseguir correr en esta Indy 500 y lo que nos queda todavía por ver, ¿no? Emanuel, teníamos la prueba no recuerdo cómo lo llamaban, algo de tema de rookies, la evaluación ROP, ¿no? de rookies. El Rookie Sí, Orientation Practice. Sí, Program me parece que es. Eso, sí, Program, Rookie sí. Orientation Program, que es básicamente le ponen unos deberes para hacer y es lo que vimos hace unos días, Sí, que además lo pudimos ver martes, en ¿no? directo. Martes de la semana Sí. pasada, si no me voy mal. Y bueno, al final pudo hacer el ROP porque es un ¿cómo se dice? Ahora se me fue algo indispensable para hacer las Indy. O sea, si no pasas el ROP, pues no puedes hacer las Indy, ¿no? Y el martes pues pudo hacerla, el coche estuvo listo, tuvo los neumáticos, no llovió, o sea, todo perfecto para pasar este trámite. Pero bueno, hay que pasarlo obligatoriamente porque es indispensable para poder hacer las Indy 500. Y más allá de hacer el ROP, que ese fue lo primero que hizo en el día, a partir de ella, una vez pasado el ROP, pues ya puede ir a la velocidad que él considere oportuna y ahí ya hizo más de 100 vueltas, llegó a ir a más de 220 millas, o sea, más de 350 kilómetros por hora. Bueno, bien, para ser la primera toma de contacto con el coche en carne y hueso después de hacer varias jornadas de simulador, pues yo creo que Fernando lo hizo bien. O sea, algo que no fuera lo que pasó en el martes pasado, yo creo que sería una sorpresa, ¿no? Sería un desastre absoluto que imaginemos que se llegara a chocar o que no pasara el ROP o yo qué sé, cualquier cosa de estas, porque claro, hasta que no estás ahí no sabes, ¿no? Incluso alguna anécdota, exterminando a 2 pájaros, en fin, o sea, salió todo. El coche lleno de sangre. El coche Tuvieron que salió. estar allí limpiándolo. Todo salió a perfecto, vamos, ni el coche ninguna avería ni nada, todo perfecto. Y bueno, una vez que acabe el Gran Premio de España empieza ya las 2 semanas de modo Indy 500, ¿no? Ya este fin de semana, el sábado, se disputa el Gran Premio de Indianápolis, ¿no? Que es utilizando el circuito rutero. Y a partir de ahí, ya este lunes, a partir de las 6 de la tarde, ya empiezan las prácticas para que los coches y los pilotos se hagan con el circuito y empezar a coger el tono, ¿no? Todos los días, más o menos a las 6 de la tarde, más o menos, empiezan sesiones de entrenamientos hasta llegar al punto clave, ¿no? Que es el sábado, donde un poco parecido a la que sucede en la Fórmula 1 con Q1, Q2 y Q3, pues ese sábado hay un momento dado donde los 33 monoplazas se van a dividir entre 2 grupos, del primero al noveno y del 10º al 33. El primero al noveno, como podéis imaginar, van a luchar por los primeros puestos, y del 10º al 33 pues los restantes, ¿no? Y vamos a ver ese momento clave del sábado, a ver dónde vemos a Fernando, ¿no? Si en el grupo de los 9 primeros luchando por la pole, o si en el grupo trasero luchando por el mejor puesto 10º. En todo caso, ser 33, vale, no es la mejor puesto para salir, pero tampoco supone un hándicap insalvable en las 500 millas, salir último, por así decirlo, ¿no? O sea, el coche al final son básicamente los mismos. Es cierto que hay 2 motoristas, pero básicamente algo que le falta a Fernando, ¿no?
que sí, hizo los test, pasó el ROP, pero estaba él solo. Uno de sus puntos más importantes que va a tener que lidiar, y quizás el principal, ¿no?, es cómo se relaciona él con el resto de monoplazas a la hora de ganar rebufos, posiblemente ahorrar combustible. Gestionar esas partes de carrera pues van a ser esenciales si quiere hacer lo que imagino que quiere hacer, que es llegar a ganarlas. Sí, desde luego vamos a tener muchas horas de Indy si queremos verlas. Si no recuerdo mal, bueno, todo esto se emite en directo, salvo la carrera, en el canal de la Indy. Esperemos que como ha estado haciendo hasta ahora, pues las pláticas y tal y los entrenamientos se pueda ver en el canal live. Como pudimos ver un entrenamiento privado que normalmente son a puerta cerrada, y esa es otra, ¿no? La historia de Fernando Alonso hace el primer test, que era eso, un entrenamiento test, que a veces había tiempos muertos y tal. Pues aquí los de no sé quién fue, se montaron un tinglao con cuatro extras, por así decirlo, que eran pilotos históricos, y se montaron un programa de lo que duró esto, que fueron casi 7 horas, ¿no? Con el evento de la rueda de prensa de Fernando, y todo esto del evento de Fernando el otro día llegaron a decir que 2 millones lo siguieron, que era pues eso, 2 millones para un test privado que Andretti permitió, evidentemente, como no iba a ser de otra forma, permitió que se pudieran meter las cámaras de televisión allí, ¿no? Es que estamos hablando, ya no porque lo digamos nosotros, ¿no?, sino por la sensación y por lo que están transmitiendo en la Indy los organizadores y los patrocinadores y todo. Estamos ante un evento muy importante, como es que un piloto de Fórmula 1 en activo abandone una carrera como es Mónaco para ir a correr las 500 millas de Indianápolis. De hecho, es un evento al que le están sacando muchísima punta, y que durante toda esa retransmisión hemos visto la importancia que le han dado, y sobre todo, bueno, los comentaristas han destacado que Fernando Alonso no ha hecho para nada un mal papel, que ha estado francamente bien, y que la verdad es que se espera que cuando lleguemos a los rebufos va a tener, como decíamos, mucho tiempo pues para adaptarse a esto con las prácticas. No va a poder disputarlo todo, porque, como decimos, empiezan al día siguiente, o posiblemente no pueda disputarlo todo, porque empiezan al día siguiente de la carrera de Barcelona. Pero es que estamos hablando de que hay 5 días de prácticas a 6 horas al día, menos el lunes, que hay de nuevo 2 horas para el Rookie Orientation Program. Es decir, 28 horas de entrenamientos libres antes de llegar a la clasificación. Y además, cuando lleguemos a la clasificación el sábado, a la primera parte de la clasificación, porque todavía faltaría la pole, cuando lleguemos al sábado, todavía hay varias sesiones más de entrenamiento, mucho más cortas, obviamente, con grupos más reducidos, de media hora más o menos, pero que te sirven también pues para seguir adaptándote al coche. Tienes una horita más. Y luego, de nuevo, después de hacer los 2 grupos, como decía Manuel, de separar los que serán los 9 primeros y los que serán pues los que sigan en el pelotón a partir de la 10ª posición, todavía tienes al día siguiente pues más entrenamientos. La verdad es que tiene Fernando Alonso muchas horas por delante para hacerse con el coche, pero que por lo que, ya no por lo que nosotros viésemos, ¿no?, porque para nosotros es un coche a dar vueltas y no tenemos tanta idea o tanta referencia, pero lo que decía allí la prensa es que no lo ha hecho nada mal, y yo creo que van a sacar mucha punta del filón que puede darles que Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1, pues se haya pasado a la Indy 500 para esta prueba. Sí, a respecto de lo que supone Fernando Alonso en la Indy, pues a ver, el año pasado fueron la edición número 100, y claro, eso se vende solo, ¿no? Y bueno, solo que sea 100 pues hace que el evento gane más, ¿no? Y claro, en la organización estaban con un problema
que dice, vale, la 101, ¿qué hacemos para intentar acercarnos a lo que he supuesto la edición 100? Y claro, cuando ha pasado todo esto, se les ha parecido la Virgen, ¿no? Porque la que están montando va a ser brutal. O sea, ya están diciendo que en cuanto a venta de entradas van más adelantados de lo que normalmente van. Todo esto del test, 2 millones de siguiéndolo y tal, pues ya vamos a ver, pues no suele pasar todos los días que un test privado, por mucho que tal, pues sean 2 millones, ¿no? Y ahora vamos a ver los entrenamientos y después la carrera, ¿no? O sea, interesante. La carrera, por cierto, es como sabéis, el domingo 28 y empieza en horario español a las 6:19, según el meticuloso despiece del horario que tienen allí los americanos, pero en torno a 6:15, una cosa así, ya empieza, ya tienen que estar los motores encendidos y empieza la carrera, ¿no? Y después, pues, dependiendo, ¿no? Si hay lluvias y tal, pues se puede llegar a alargar, pues, depende, ¿no? Incluso si hay lluvia, igual se aplaza al día siguiente, o esperemos que no haya lluvia, pero normalmente son 3-4 horas, dependiendo, ¿no? O sea, si te gusta la Indy, tienes aquí 2 semanas, salvo ese parón que hay, porque después de la clasificación del domingo, ese lunes a seguir también tiene entrenamiento, que ya son los últimos, ¿no? Después, el martes hasta el propio día de la carrera, ya eso sí, ya es todo fiesta, eventos y todo esto, hasta llegar a la carrera del propio domingo, ¿no? Pero, como decía Dani, tienen aquí entrenamientos hasta en el carnet de identidad, vamos. Sí, es una de las muchas diferencias, ¿no? Yo el martes pasado reconozco que lo puse como nos habías avisado, Emma, que empezaba a las 3:30. Lo puse como a las 5, tuve la suerte de ver, o sea, justo cuando lo puse fue cuando salía por primera vez a pista, a pilotar. Pensaba, porque además tenía cosas que hacer, estar un ratito y desengancharme, y la verdad es que me lo tragué hasta el final. Que de hecho me quedaron cosas del trabajo que tenía que haber solucionado para el día siguiente, ¿no? Y es curioso porque es eso, o sea, yo cada vez me estoy hipeando más con el tema, y simplemente ver la cara de satisfacción que tenía Alonso, pues es que te imprime ánimos, ¿no? Y luego es cierto también, todos los comentaristas destacando lo bien que lo estaba haciendo, pues también anima, ¿no? Destacaban los comentaristas no solo lo bien que lo estaba haciendo, sino la sinceridad que tenía a la hora de, pues, alguna pregunta que le hicieron y que comentaban que otros pilotos no eran capaces de contestar con esa sinceridad, pues él dijo realmente lo que sentía con respecto al coche, que al principio no era consciente, o sea, que las diferencias entre el simulador y una vez puesto el coche en pista le hicieron que realmente no fuese el cerebro el que estuviese conduciendo en algún momento, y bueno, cosas en este plan, y ya digo, las diferencias que hay con la Fórmula 1, que aunque yo sigo prefiriendo la Fórmula 1, pues realmente si no estás acostumbrado a la Indy, pues hay cosas que te chocan mucho, ¿no? Y que te parecen increíbles, como por ejemplo en el pit stop, hombre, no eran realmente pit stops lo que estuvieron haciendo durante estos entrenamientos, porque simplemente cambiaban reglajes, bueno, cambiaban ruedas, se lo tomaban con calma, obviamente no es un pit stop a los que estamos acostumbrados. Pero a la meticulosidad que existe en la Fórmula 1, de que cada rueda tiene exactamente el mismo sitio con la funda, no sé qué, y la coloco aquí, patatín y patatán, ya llevéis una rueda encima del muro, otra rueda apoyada tal. Es decir, ¿cómo diría yo? Me recordó la Indy a los reportajes que ves de... Sí, a la época de los años 70 en la Fórmula 1, ¿no? En que todo era pues mucho más el mecánico y encima del coche. Entonces, pues todo esto le da un frescor
que realmente apetece mucho, ¿no? ¿Qué dices? Igual es que es un test. Dices, bueno, es que en carrera van más protegidos con un casco y tal, pero también es en plan así, o sea. Sí. Luego yo estuve viendo también alguna carrera y lo que más me llamó la... Bueno, o sea, se sigue respirando ese ambiente, ¿no? No voy a decir de amateurismo, porque obviamente no es amateurismo, pero sí desde luego no es el ambiente de laboratorio que se respira en la Fórmula 1, en el que las posiciones, bueno, también en la Indy tenía las posiciones marcadas, pero bueno, vaya, que se nota otro ambiente. Y lo que sí que me extrañó ya viendo la carrera es que yo pensé que iba a haber muchísimos más adelantamientos de los que vi. Realmente se ponen unos a rebufo de otros y sí, hay muchos más adelantamientos que en la Fórmula 1, pero tampoco es un despiporre de esto de estar viendo constantemente cómo se adelantan unos a otros, ¿eh? En ese sentido, también el que pese viste, a ser un óvalo... También el que viste, hay que decir que lo viste con el kit aerodinámico de carga. En cambio aquí en India, ser un super speedway, pues tienen el otro kit aerodinámico que es el que utilizó Alonso en los test, ¿no? Para ir a toda pastilla. Tampoco creo que haya mucha diferencia. Recordar es que estuvimos incluso discutiendo si el circuito tenía 3 o 4 curvas, ¿no? Bueno, eso es verdad. Pero... No, igual para coger rebufo y por tal... mucho que los que mandan digan que son 4, pero... No, pero digo, a la hora de coger rebufo, ya sabes, cuanto más carga, pues haces más interferencias, por así decirlo, con el de atrás, pero bueno. No sé, yo esperaba ver más adelantamientos y más cosas raras de las que vi en esa carrera, pero bueno. También en la India hay más coches, que aquí en el que viste el otro día, que me refiero al de Phoenix, era el primer óvalo de la temporada del IndyCar. Hay los coches que hay regularmente en la temporada. En IndyCar, ser un evento así y tal, pues hay límite 33 porque quieren poner límite 33, pero podría haber 50 si querían. Sí, bueno, que ese es otro. O sea, estamos dando por hecho que Fernando va a correr, pero tendrá que clasificarse, ¿no? Bueno, ya no solo... o sea, que podría quedar fuera. ¿Vale? No, en teoría van a correr justamente los 33 que ya se clasifican, ¿no? Quiero recordar, porque ya cuando pusieron el límite ya iban con la idea de que se iban a presentar justamente esos 33. Pero bueno. Pues pensaba que no. Pensaba que había más... Pero no sé si igual a última hora se presenta uno, se forma un equipo tal, porque en esto de los óvalos hay especialistas. O sea, por ejemplo, Montoya este año no está haciendo la temporada regular, sino que va a hacer simplemente la Indy 500. O sea, que hay especialistas de óvalo que únicamente corren los óvalos y después hay especialistas que únicamente corren esta carrera. O sea... Hay un poco de todo. Y después está, claro, evidentemente los que hacen toda la temporada de IndyCar y bueno, que se nota también que como espectadores somos total y absolutamente novatos y que pues eso, muchas cosas nos llaman la atención y probablemente tampoco nos enteremos de mucho de lo que estamos viendo, ¿no? Nos falta ese bagaje. Claro, decía el propio Alonso en esa rueda de prensa que tanto le gustó a Juan, que, sí. Y que os recomiendo que la veáis, está enlazada por ahí en el Telegram. En Rusia se acercaron los estrategas en Rusia o en la fábrica, no sé, del equipo, y ellos voluntariamente, de motu propio, decidieron analizar las últimas carreras de la Indy y dárselo a Fernando, ¿no? Para ver cómo, pues esto, ponerse al día y tal, ¿no? Y los propios estrategas de McLaren le dijeron a Fernando, oye, pregunta a estos de la Indy que ahora vas para allí, que cómo es posible que se metieran estas vueltas en box y tal, porque nosotros no sabemos por qué han decidido meterse, no damos con la tecla, tío. Sí, hay muchas cosas interesantes en esa rueda de prensa, ¿eh? Si entendéis inglés, porque eso sí está... Bueno, no sé, igual ya hay algún vídeo por ahí que está traducido, pero a poco inglés que comprendáis, echadle un ojo porque las preguntas
eran interesantes y las respuestas más, ¿no?, que dio Fernando el otro día. Y bueno, nada más, simplemente decir por mi parte que incluso le dio tiempo a Fernando en esos test a probar cosas que sí que sería difícil en otras ocasiones, como por ejemplo o sea, ver cómo lo de ahorrar combustible. Sí, meterse apuradamente en boxes, procedimiento cómo de meterse pescar. en boxes de varias formas. Y aunque no tenía otros coches, obviamente, que le hubiera venido bien para aprenderse el tema de rebufos y tal, pues sí empezó a practicar procedimientos que incluso los propios comentaristas estaban un poco extrañados y alababan, ¿no? Decían, qué profesional es este tío que incluso estas cosas las quiere ensayar para no encontrárselas por primera vez, ¿no? Y también llamaba la atención de los comentaristas, pues cómo actuaba cada vez que se bajaba del coche, de ir a ver pues todos los datos que habían sido recopilados y incluso las respuestas que daban, ¿no? O sea, por ejemplo, le decían, ¿te ha parecido muy distinta la pista con respecto al simulador a una vez ya corriendo aquí en vivo? Que sí, tal. Y dice, y bueno, ¿y cómo vas a preparar la carrera? Y dice, bueno, pues me he visto un montón de carreras, pensaba que eran de una manera, ahora que ya sé cómo es correr con estos coches, tengo que volver a verlas otra vez porque para acabar de comprender, ¿no?, cómo son las cosas. Y entonces pues este tipo de cosas a los comentaristas les extrañaba o les llamaba la atención positivamente, ¿no? Sí, la verdad es que entonces, el Tesla ha salido redondo en todos los aspectos, ¿no? Incluso en la propia pista, porque este Super Speedway de Indy, ¿no? Sí, es un óvalo, pero es un óvalo que digamos que es un óvalo falso, ¿no?, por así decirlo, porque es el que tiene el peralte con menos grados que hay por ahí, ¿no? O sea, realmente es un rectángulo que pues, se une básicamente, o sea, tiene peralte evidentemente, pero hay óvalos que tienen un peralte que aquello sí que sería más difícil. Sí, es que más que un óvalo es un rectángulo con las esquinas redondeadas. Sí, o sea, en ese sentido incluso eso favorece a Fernando, ¿no? Porque como digo, hay óvalos con una inclinación que ahí creo que ahí se disputa más NASCAR que monoplazas, ¿no? Y después en estas 2 semanas de tal está claro que el equipo, no sé, también por ingeniería va a trasladar ingenieros de Fórmula 1 a estar al lado de Fernando para la carrera, sino ya en sí, digamos que yo creo que no sé cómo va a ser el Gran Premio de España, pero si pudieran pasar del Gran Premio de España casi que pasaban, porque en este test estaba Zak Brown y la jefa de prensa de McLaren. Y imagino que Zak Brown va a llevar las maletas de Fernando, como puso en una foto de Instagram. Va a ir con Fernando también para hacer todo este periplo de 2 semanas, o sea que el equipo también va a focalizar su atención en Fernando, pese a que esa semana es el Gran Premio de Mónaco, o sea que vamos a ver cómo se reparten, ¿no? A ver dónde va a ser interesante a ver dónde está Zak Brown, ¿no? Sobre todo a la hora de lo que hablábamos antes, ¿no? Si Fernando renueva o no, porque claro, esa semana de Mónaco, que Fernando ya ha acabado los entrenamientos y que va a estar de promoción y todo esto, es cuando empiezan los entrenamientos libres de Mónaco y tal. Vamos a ver dónde está Zak Brown, si en Mónaco o va a estar con Fernando de promoción, etcétera, etcétera, ¿no? Porque evidentemente... Sí, porque además en Mónaco los entrenamientos, recordad que son el jueves, no el viernes. Porque evidentemente después del Gran Premio de España no tiene que hacer nada, imagino que volará con Fernando como ha hecho para el test este. Y insisto, vamos a ver, estarán en los entrenamientos, etcétera, vamos a ver si en Mónaco está, porque claro, Zak Brown, vamos a ver, en Mónaco hay mucho, se hace de la temporada de marketing, por así decirlo, a ver dónde va a estar, si con Fernando o va a estar con el equipo, con Button, etcétera, en Mónaco, ¿no? Va a ser también un dato importante, y si está en
con Fernando hay desde luego cartas encima de la mesa. Prioridad número 1, que Fernando esté con nosotros 20 años, si es posible. Si no está con Fernando, ahí ya empiezo a pensar que, vale, queremos a Fernando, pero si no está, pues vamos a tener que buscar la vida, ¿no? Desde ya. Porque a día de hoy parece que ponen todo sobre la mesa, va con toda la apuesta para Fernando, y parece que no tienen plan B, y eso también me preocupa, ¿no? Sí, desde luego, lo que tú dices es un tema que tenemos que seguir, ¿no? El dónde va a estar la gente de McLaren, si va a estar con Fernando, va a estar con el Gran Premio de Mónaco y toda la cita que haya anterior y posterior, yo creo que va a dar buena respuesta a qué es lo que pretende McLaren o qué tipo de problemas pueden tener McLaren con que Fernando el año que viene no esté en ese equipo y tengan que rehacer el plantel, ¿no? Bueno, lo que no van a hacer, entiendo, es recuperar a Jenson Button para el año que viene si Fernando se les escapa del equipo. Pero bueno, la verdad es que van a ser hasta final de mes un par de semanas interesantes con esta aventura, con tanto motor, tantas horas de motor que vamos a poder ver, si tenemos el interés por esa aventura en la Indy 500, en las 500 millas de Indianápolis, y que desde luego van a ser bastante interesantes este mes de mayo. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más o ya directamente podemos ir cerrando este capítulo que ha sido bastante especial, ¿no? Con noticias previo y sobre todo esta parte de la aventura de la Indy de Fernando Alonso. Nah, a mí simplemente que me da miedo, porque si faltando más de aquí, ¿cuántos faltan? 20 o 21 días para la carrera, estamos días. Ya así, 19, pues si ya estamos así, no me quiero ni imaginar lo que va a ser según se vaya aproximando. Pues imagínate, ¿no? Cuando acabe el Gran Premio de España ya pone pies en polvorosa. Pues, vale. Que yo no sé, nuestros oyentes, comentárnoslo, porque es que igual es que nosotros estamos eso y súper emocionados ahí con el tema y realmente pues no es para tanto, pero comentárnoslo, ¿no? No sé cómo estáis vosotros que nos escucháis y si realmente pues eso, a tantos días vista y estamos casi más pendientes de la Indy que de la Fórmula 1 o no sé. Hombre, sí, yo creo que sí que es para tanto. O sea, a ver, en lo que están en el grupo de Telegram, pues vemos que, vale, no se han manifestado todos los que están, ¿no? Pero los que se han manifestado, pues sí que han estado pendientes, ¿no? Ya, Emma, pero no es un poco exagerado. No, yo creo que no. O sea, falta, aún tenemos otro programa más desde boxes, el post de Barcelona. Sí. Y aún otro más, es decir, de aquí a la carrera aún vais a tener otros 2 episodios de Desde Boxes, ¿no? Y estamos ya, pues, sí, hombre, a ver, tiempo, el próximo media hora. A ver, vamos a ver cómo tal, ¿no? Porque también en ese grupo de Telegram nos decían, no, a ver si hacéis un especial de la Indy. Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo hoy, pues vale, ¿no? Tampoco es que seamos unos mega expertos de la Indy. Yo tampoco, o sea, veo algo, para pero, nada, veo algo, pero bueno, he visto más indie en este último mes que en toda mi vida. Eso también te digo la verdad. O sea, sé algo, pero joder, imagino que habrá gente diciendo, yo llevo siguiendo la indie desde hace 20 años y ahora vienen los lumbreras a descubrirla gracias a Fernando. Pues sí, alguno que habrá así, pero yo me siento tal cual reflejado en ese comentario, o sea, pero lo reconozco. Bueno, en fin, o sea, imagino como los americanos que están descubriendo la Fórmula 1 tal, que no se empanan de nada y tal. En fin, que yo creo que sí que es para tanto. Bueno, los americanos tampoco son tontos, ¿no? O sea, si le ponen tan foco de atención es por algo, ¿no? Lo decían el día en la transmisión que esto no pasa todos los días. Un piloto campeón del mundo en activo que decide dejar su campeonato para correr las 500 millas, pues no había pasado, igual creo, no sé si lo dijeron a decir, pero igual no ha pasado nunca. Y el último que ha dado el paso de cambiar de categoría de Fórmula 1 tal, pues sí creo que ha pasado 20, 30 años, una cosa así. O sea,
No, sé. que se lo tomaron en serio, o sea, incluso los periodistas que estaban en la retransmisión me dio la sensación de que eran pata negra de las retransmisiones de la Indy. El Bueno, que estaba allí en pista, el viejete de bigote, Sí, sí. ese, vamos, partía Sí. el bacalao en, Sí, creo que está en la equipo retransmisión. Porque claro, en esto de Estados Unidos yo no sé, porque algunas carreras la da la ABC, que es la que va a dar, el canal que va a dar la Indy 500, hasta ahora las otras carreras de la IndyCar la estaba dando NBC, o sea, no sabes muy bien también cómo se montan el tinglao allí, ¿no? O sea, pero no eran becarios los que estaban. Sí, en ese sentido no eran becarios, eran de los que tienen ahí, tienen el culo de estar ahí viendo vueltas y tal, ¿no? Sí, en ese sentido sí que eran patas negras. Y claro, lo que tienen los americanos te venden la moto enseguida, o sea lo que sea, yo lo veo, tío. Que te saben vender lo que quieras. O sea, da gusto ver. Que fuera un test, sea por YouTube, que a veces veas imágenes de Indianápolis y nada más. Ni comentarios ni nada, pero dices, al menos son tan buenos que no nos ponen ni música, ni comentarios abstractos que no sirven para nada. Una imagen de postal, digamos, del circuito y ya está. Y el tinglado. Dentro de menos X minutos va a empezar lo que pasa siguiente. Y ya está, sin complicarnos la vida. Yo no sé. Acostumbrados aquí en Europa que comentarios recalcitrantes y yo he visto hasta a Lobato en su videoblog como tal beber chupitos de leche. Ese es el nivel que tenemos aquí. Ese es Sí, el nivel porque que tenemos aquí. se celebra la victoria con leche, no con champán. Pues en el videoblog que cuando se anunció todo esto, Lobato da, no sé, si un chupito de leche. O sea, este es el nivel que tenemos aquí. En esta vez esto no pasa. Pues aquí al Lobato le dio el chupito. O sea, no me fastidies, no me fastidies, Que a muchos les está gustando a Lobato lo que está haciendo ahora, tal, pero ¿qué es eso de un chupito o vaso de leche? No me fastidies, joder. Y después, como decía Juan, y ya nos estamos alargando, las preguntas en las ruedas de prensa, si fueran por periodistas españoles, seguro que preguntaban paridas. Y tío, aquí digamos que era un basic, por así decirlo, básico, pero dices, nada sobra. Todo aporta, digamos, ¿no? Y estamos acostumbrados aquí a ruedas de prensa de periodistas españoles que se dedican al deporte que son absurdas, ¿no? En plan, ¿has visto que el otro se ha metido el dedo en la nariz y se ha limpiado a ti? Tío, no me jodas. ¿Qué clase de preguntas son estas, no? En general, a excepción del otro día que le preguntaron a Kimi Raikkonen si sabía cantar, normalmente en la Fórmula 1 suelen hacer preguntas buenas, digamos. Desde luego saben manejar muy bien el tema del marketing y creo que le van a sacar bastante partido a esta participación de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis. Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando y dejando, bueno, pues como decía Manuel, tenemos 2 programas más para hablar de esto. Esperemos ya no hablar tanto de sensaciones y hablar un poquito quizá más de lo que veamos en los entrenamientos. Y también, obviamente, de la Fórmula 1, como hemos venido haciendo hasta ahora, con noticias y con lo que pase en el Gran Premio de Fórmula 1 de España. Yo, sin más, bueno, pues os recuerdo que desde Vox.es es nuestra página web, donde tendréis pues los episodios, las referencias a las redes sociales y también a cómo ponernos en contacto con nosotros, pero que ahora Emanuel y Juan, cuando se despidan, también os recordarán. Con esto, pues yo me despido. Y nada, un saludo y hasta luego. Y yo, como siempre, os recuerdo que nos podéis seguir en Twitter, somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera, que por cierto, el próximo podcast es el número 300. Buen número, no era consciente yo de que celebrábamos ya 300. Nada, si nos queréis dejar un comentario, por ejemplo, para felicitarnos por estos 300 episodios, podéis enviarnos un email a desdeboxespodcast@gmail.com y desde luego también os recomendamos, si es que no estáis ya, que os unáis al grupo de Telegram. La dirección no me la sé de memoria, pero si entráis en desdebox.es, ahí está indicada. Venga, nos vemos después de la carrera de Barcelona. Adiós.
1 hora y 25. Desde luego no tenemos perdón. Ninguno. Pero bueno, como hicimos la parte esa de quien quiera que ya se vaya para su casa, todo perfecto. Parte especial. 300 programas. Ahí se dicen nada. Parece que fue ayer, Emma. Sí. ¿Cuántos llevo yo? Por curiosidad. A tanto no llego ya.